Bueno, un poco la idea de este video es intentar recuperar la clase que habíamos tenido, la primera clase presencial y las actividades posteriores que mandamos por mail. Eh, un poco es hacer un repaso de lo que sería formación técnica y ciudadana de tercer año y poder avanzar con algunos temas de cuarto eh, que quizás tienen otra densidad en términos de abstracción, ¿sí? Bueno, en la clase anterior habíamos visto estas generaciones de derechos. Mi idea era un poco aclarar algunas dudas al respecto y obviamente me pueden preguntar por mail, ¿sí? Los derechos de la primera generación son los derechos civiles y políticos, ¿sí? Los derechos civiles que están en el artículo 14, que tienen que ver con la libertad de prensa sin censura, ¿sí? Es lo que se llama la libertad de expresión, la libertad de culto, tiene que ver con profesar una religión libremente, las libertades de circulación, de comerciar, etcétera. Los derechos políticos tienen que ver, digamos, más que nada con el derecho al voto y a la representación política, es decir, poder ser un candidato a un determinado cargo público. Esto está explicitado en los derechos políticos en artículos 37 y artículos 38 de la Constitución Nacional. ¿Sí? La primera generación tiene que ver también con una historia, ¿sí? de luchas y peleas, digamos, por exigirle al Estado determinados derechos. Esto en nuestro país lo podemos ver con la ley Sáenz Peña, ¿sí? La ley establece que el voto es obligatorio, universal, en realidad universal para los varones mayores de 18, y que permitía mediante la libreta de enrolamiento, es decir, aquellos que se enrolaban al ejército, ¿sí? de manera obligatoria, estaban inscriptos para poder votar, ¿sí? Digamos, el padrón electoral era aquellos varones que tenían la libreta de enrolamiento y estaban inscriptos en este sistema, ¿sí? Es por esto que este sistema, digamos, de padrón electoral tuvo que realizarse cuando se incorporan el derecho al voto a la mujer en 1947 y votan por primera vez en 1951, lo que se llama, digamos, una libreta cívica, ¿sí? Que tiene que ver con otro tipo de empadronamiento, otro tipo de registro electoral diferente al registro militar, ¿sí? Que tenían en su momento los varones. Esta segunda generación de derechos tiene que ver con otro momento histórico, ¿sí? Si la primera generación se consiguen en su mayoría, ¿no? Dejando de lado a las mujeres, con el radicalismo, ¿sí? Con los gobiernos de Hipólito Yrigoyen. La segunda generación de derechos económicos y sociales se van a lograr consolidar durante los gobiernos peronistas. Van a ser derechos laborales, que tiene que ver con el garantizar, digamos, la afiliación sindical, ¿sí? Digamos que el sindicato represente a sus trabajadores. Va a garantizar, por ejemplo, el estatuto del peón rural, por ejemplo, ¿no? Digamos, ciertos derechos básicos de dignidad, ¿no? En el trabajo, como por ejemplo vacaciones pagas, aguinaldo. ¿Sí? Estos se van a ir incorporando en la reforma constitucional que establece el peronismo en el 49, que después se va a derogar, ¿sí? Estos artículos después se van a incorporar en lo que se conoce como el artículo 14 bis, ¿sí? Estos en la reforma del 94 se van a incorporar muchas de las cosas que se habían dejado de lado, ¿sí? Con la derogación de esta reforma que había hecho el peronismo y que había incorporado en la Constitución todos estos derechos sociales y económicos, ¿sí? La tercera generación de derechos tienen más que ver con derechos que están en tratados internacionales, tratados que tienen que ver, por ejemplo, contra la violencia de género, contra la violencia hacia las mujeres, contra la discriminación, ¿sí? Étnica, racial, cultural, sexual, ¿sí? Digamos, discriminación por la sexualidad o la identidad de género. Y estos derechos se van a incorporar en la reforma de 1924, ya que estos tratados internacionales van a adquirir jerarquía constitucional, pero también van a ser incorporados mediante leyes, por ejemplo, las últimas leyes que se han dado durante los gobiernos kirchneristas, como es el caso de la ley de matrimonio igualitario, ¿sí? Que permite a personas de el mismo género que se consideran, digamos, homosexuales, poder casarse, ¿sí? De la misma forma que lo hace una pareja heterosexual, ¿no? Esto hasta este momento era un derecho que no estaba garantizado.
que había mucha discriminación frente a la comunidad de lesbianas, gays, travestis y transexuales, y la ley de identidad de género permite avanzar sobre estos derechos que son considerados derechos de tercera generación, que tienen que ver con derechos culturales y comunitarios de aquellos sectores de la sociedad, a aquellas comunidades que son dejadas de lado, ya sea por su condición étnica. Esto sucede mucho también con los derechos de los pueblos originarios, que fueron incorporados en la reforma del 94, que eran dejados de lado por su condición étnica, ¿no? Hay una discriminación por ser, por ejemplo, mapuche, cuom, huichi, etc., ¿no? Esto sigue sucediendo hasta el día de hoy, ¿no? Por supuesto. Un poco este repaso de la lucha por los derechos y la exigencia de la ciudadanía, ¿no? De los y las ciudadanos exigiéndole al Estado estos derechos, tiene que ver, por un lado, con una relación entre ciudadanía y Estado, ¿no? Y esta relación entre ciudadanía y Estado me parece interesante incorporar algunos conceptos que vamos a ver en la clase de hoy, que son los conceptos de poder, ¿sí? Digamos, qué es el poder o qué son las relaciones de poder, y el concepto de Estado, ¿sí? Entonces, para poder profundizar un poco sobre estas ideas, ¿sí? Digamos, sobre esta historia de conquista de derechos, me interesaba aportar estos conceptos desde dos autores, ¿sí? La idea es hablar un poquito de un autor que se llama Max Weber, que es un autor alemán que vivió hacia fines del siglo XIX y principios del siglo XX, muere en 1920. Y por otro lado, otro autor que me parece muy interesante para pensar también el Estado y para pensar lo que va a ser el consenso, ¿sí? Digamos, si con Weber vamos a hablar más de la cuestión de la coerción y el Estado como aquel que tiene el control, ¿sí? El monopolio, ahora lo vamos a profundizar un poco más, de la violencia, de la coacción, ¿sí? Con Gramsci, este autor italiano, que me interesa también incorporar, vamos a ver otra faceta del Estado, ¿sí? Digamos, ambos autores permiten complementar dos miradas diferentes respecto al Estado, ¿sí? Empezamos con Weber. Como decíamos recién, la idea de el Estado como aquel que tiene el monopolio, ¿sí? De la coacción física. ¿Qué es la coacción? ¿Sí? Coaccionar o coercionar implica efectivamente una relación de poder, ¿sí? Weber va a decir, bueno, el poder, esto lo pueden ver en el PDF que les voy a mandar, donde hay algunas definiciones, algunas aclaraciones sobre estas ideas de Weber, ¿sí? Esto va a estar todo en PDF. Va a decir que el poder es esta capacidad de determinar o influir sobre la conducta de otros y otras, ¿no? Entonces, coaccionar, ¿sí? Implica esta capacidad de influir, por ejemplo, sobre la conducta de una persona, ¿sí? Uno puede decir, bueno, ¿quién es el encargado, digamos, de representar al Estado en esta acción? Bueno, son las fuerzas policiales, ¿sí? Las fuerzas, por ejemplo, como la gendarmería, digamos, fuerzas que ejercen el poder del Estado, ¿sí? Este poder de coacción, de coerción, en la vida pública, ¿sí? En la cotidianidad, en las calles. Esta visión de Weber es una visión de un Estado más represivo, ¿sí? Digamos, donde el poder del Estado va a pasar por una determinada violencia física, ¿sí? Por un poder sobre los cuerpos, ¿sí? Estas relaciones de poder, vamos a ver, especialmente con Gramsci, vamos a ver que son relaciones de poder que pueden ser recíprocas también, ¿sí? Digamos, si bien siempre son asimétricas, ¿qué quiere decir que es asimétrico? Que no es de igual a igual, ¿sí? La relación de poder siempre tiene que ver con, por ejemplo, un funcionario o un cargo, ¿sí? Público, como es el caso de un policía, un comisario o un gendarme. Este cargo implica ser de relación asimétrica, ¿por qué? Porque él tiene un poder determinado que les permite coaccionar, ¿sí? O determinar o imponerse mediante la fuerza frente a lo que ellos consideren sospechoso de ser un delito. Entonces, ese poder, ¿sí? Es una relación asimétrica, ¿sí? Es decir, desigual con los y las ciudadanos, ¿sí? Por eso también se ve habitualmente que en esta desigualdad a veces se cometen excesos y se cometen lo que se conoce como violencia institucional, ¿no? Si bien Weber no profundiza en esto, sí queda claro, digamos, que es el Estado que tiene ese poder, ¿no?
Weber va también a hablar de lo que es el concepto de autoridad, que me parece interesante porque tiene que ver con una atribución, ¿sí? Una cualidad que se le da a un cargo, a una determinada persona o institución, que garantiza, digamos, que se puedan ejercer, ¿no? Por ejemplo, un mando, ¿sí? El presidente, ¿no? Por ejemplo, tiene una determinada autoridad, ¿sí? Que vamos a ver que hay tres tipos de autoridad. Están los tipos de autoridad más tradicionales, ¿sí? Que puede ser, por ejemplo, una autoridad tradicional, una figura religiosa, ¿sí? Las religiones son formas tradicionales porque tienen que ver con las costumbres y las culturas, ¿sí? La autoridad de tipo racional o legal, ¿sí? Que implica con cierto marco legal, con marco regulatorio de un procedimiento, ¿no? Que está establecido en las leyes, como es el caso del presidente, que tiene una autoridad que emana del voto, ¿sí? Es decir, hay un proceso electoral que establece que el presidente es elegido por el voto popular, entonces su autoridad es una autoridad racional legal, ¿sí? Eso es lo que plantea Weber, que es ese tipo de autoridad, distinto de la autoridad de un cura dando misa, digamos que es una cuestión tradicional, ¿sí? Que tiene con las costumbres y cultura de cierto sector de la sociedad que está de acuerdo con eso, ¿sí? Y un tercer caso que es la autoridad carismática, que es un caso mucho más raro y mucho más difícil de explicaros porque tiene que ver con ciertas figuras históricas que son ejemplos, ¿no? Que han hecho actos de heroísmo, ¿no? Uno puede ver históricamente la figura de San Martín o algunas otras figuras en un contexto de guerra donde las personas lo siguen, ¿sí? Por su capacidad de liderazgo, por su oratoria, por su capacidad de conducir a un grupo de soldados o ciudadanos en un determinado contexto de crisis, ¿no? Entonces, la autoridad carismática va a tener mucho que ver con una relación, ¿sí? De afecto, de querer seguir a alguien, ¿no? Digamos, querer seguir a alguien que es un ejemplo. ¿Mm? Implica cierto elemento de la mística, simple elemento de, por ejemplo, el caso, digamos, del liderazgo carismático de Perón, ¿no? Digamos, un liderazgo carismático, una persona que tiene la capacidad de mover miles y miles de personas. Digamos, en su momento se veían, digamos, las fotos y los videos de la plaza llena, ¿no? Digamos, toda esa historia. Tiene que ver con esto, ¿no? Con liderazgos carismáticos, ¿sí? El carisma implica cierta relación estrecha entre el líder y las masas, ¿no? Los ciudadanos, las personas que siguen a ese líder, ¿no? Entonces, estos tres tipos de liderazgo, decíamos, siempre van a estar, desde el punto de vista de Weber, de este autor alemán que hablábamos, de esta relación desigual de poder, ¿sí? Va a haber una relación de autoridad, que es una relación desigual de poder, donde quien encarna esa figura de autoridad tiene poder sobre sus seguidores, sus ciudadanos o gobernados, ¿no? En el caso de la autoridad legal racional, que es el presidente, por ejemplo, de la nación. Por otro lado, tenemos a un autor como Antonio Gramsci, que es un autor italiano, que va a empezar a pensar un poco más el Estado en relación a el consenso, ¿sí? En cómo construir consenso dentro de la sociedad civil. Si Gramsci va a hablar de sociedad civil y sociedad política, la sociedad civil son todos los ciudadanos y ciudadanas que forman parte, digamos, de un determinado Estado, pero también las instituciones que se construyen para garantizar determinados derechos, ¿no? Decíamos, en esta lucha por los derechos, el Estado crea instituciones, ¿sí? Como es el caso de la escuela, los hospitales para garantizar la salud, o los sindicatos, ¿no? Para garantizar ciertos derechos laborales, o el derecho a huelga, por ejemplo. Entonces estas instituciones van a tener justamente este rol de construir consenso en la población, ¿sí? Y esta construcción de consenso, una vez que se logra, permite cierta hegemonía. ¿Qué significa esta palabra que plantea Gramsci, la idea de hegemonía? Implica cierta dirección ética, es decir, la ética, como bien lo dice nuestra materia, formación ética ciudadana, es una idea de qué es lo que está bien y lo que está mal, ¿sí? Qué es un buen comportamiento, qué es un mal comportamiento, ¿sí? Es decir, cómo se debe comportar un ciudadano, ¿no? Entonces, esta dirección ética, que también es política, y también implica una cultura, ¿no? Una dirección
en la cultura popular, ¿sí? Esto se puede ver claramente como un ejemplo típico en la conquista de derechos sociales, económicos para los trabajadores, como fue durante el caso del peronismo, digamos, donde se construye una hegemonía, un consenso, donde los trabajadores le plantean a Perón, ¿sí?, ciertas necesidades, ciertos derechos, por los cuales venían luchando, ¿sí?, una historia de lucha muy fuerte de los sindicatos, y que justamente para construir esa hegemonía en un contexto de crisis, en un contexto de gran conflictividad social, se llega a un consenso y el Estado otorga, ¿sí?, digamos, estos derechos mediante instituciones, ¿sí? Entonces, esta sociedad civil, digamos, de la cual habla Gramsci, donde se construye la hegemonía, donde se construye el consenso, para Gramsci es clave, digamos, el Estado ya no es simplemente ese aparato represivo, esas fuerzas policiales, ese aparato burocrático que sigue existiendo y sigue siendo algo de lo cual hablaba Weber, sino también tiene que ver otras instituciones, otras características del Estado, que es un Estado mucho más amplio. Entonces, decíamos, las relaciones de poder, ¿sí?, en la construcción de hegemonía, en la construcción de consenso, hay cierta reciprocidad, ¿sí?, hay cierta aceptación por parte de un otro que se pone de acuerdo con aquella figura de autoridad, aquella figura de poder, como es el caso del Estado, o quien conduce el Estado en este caso, un determinado líder o presidente, ¿sí? Bueno, dejamos por hoy por acá. Seguramente mandaremos los PDFs para que se pueda leer y cualquier consulta pueden mandar mails. Y también buscaré algún otro video que pueda ayudar a complementar esta explicación.